Bien, vamos a ver los cambios de estado y es que sucede una cosa, y es que a una sustancia si le suministramos calor, esta aumentará su temperatura. Pero, atención, cuando cambia de estado, el calor no sirve para aumentar su temperatura, sino solo para cambiar de fase. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos hirviendo agua, por ejemplo, la temperatura no cambia, está a 100 grados. ¿Vale? Lo vemos en una gráfica y tenemos aquí que tenemos un sólido y le aportamos calor. Es eso, por ejemplo, si lo sacamos de la nevera, le vamos aportando calor hasta que llega un punto en que empieza la transición de sólido a líquido. En ese punto no cambia de temperatura hasta que no se descongela todo. Por ejemplo, este punto se le conoce de fusión de sólido a líquido. Es solo uno y es específico de cada compuesto. En este caso sería del agua, H2O. Y si sacamos un cubito, este no aumentará de su temperatura hasta que no se descongele todo. ¿Bien? A 0 grados, que lo denominaremos punto de fusión o temperatura de fusión. Mientras que si lo estamos calentando, este irá aumentando su temperatura hasta llegar a los 100 grados, que es cuando hierve el agua pura. ¿De acuerdo? Si le echáramos sal, este disminuiría su temperatura de ebullición, porque como se le conoce del paso de líquido a gas, y esta corresponde a 100 grados, es decir, cuando estamos hirviendo agua, esta nunca superará los 100 grados, hasta que no se evapore toda. ¿Bien? ¿Habéis entendido más o menos este gráfico? Espero que sí. Pero, a nivel molecular, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esto? No es magia, sino que ese calor sirve para romper las fuerzas que mantienen aferradas a las moléculas. ¿De acuerdo? Estas se atraen, están muy bien juntas. Pero llega una temperatura que si lo calentamos, le estamos dando energía a algunas moléculas para que se escapen. Ya no pueden contenerse ahí, ya tienen demasiada energía, no quieren estar quietas, quieren moverse. Entonces, todo el calor extra que le estamos aportando, si antes hacía que vibraran más, que eso realmente es la temperatura, llega un punto en que ya se van solas, ¿de acuerdo? Y todo es calor, sirve para que empiecen a irse todas. Bien, tenemos que acordarnos de los cambios de estado. Aquí tenéis el gráfico para acordarnos de fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación y sublimación inversa. ¿De acuerdo? La tenéis con colores, se entiende bastante bien. Entonces, quedándonos con esto en la mente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y es que nos dicen que aquí tenemos el diagrama del mercurio, que como vemos difiere en las temperaturas de evaporación y en las temperaturas de fusión con respecto al agua. Y nos dicen que indiquemos la temperatura de ebullición y de fusión. ¿Vale? La temperatura de fusión es de sólido a la fase líquida. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es esa temperatura? Pues bien, muy sencillo. Temperatura de fusión, lo podemos escribir como TF, es menos 38,4 grados centígrados. Bien, lo tenemos aquí, de sólido a líquido. Mientras que la de ebullición es cuando pasa de líquido a gas. Ebullición o evaporación, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Cuando pasa esto, aquí, las moléculas se nos van. ¿Cuál es esa temperatura? 357 grados centígrados. Bien, bastante más alta que el del agua. Se quieren más las moléculas y les cuesta más irse cada una por su lado. Básicamente porque pesan más. Pero eso lo veremos en cursos posteriores. ¿De acuerdo? Nos quedamos con temperatura de fusión, de sólido a líquido, y temperatura de evaporación de líquido a gas. Pero ¿y la de solidificación y la de condensación? Solidificación es pasar de líquido a sólido. Vale,
La temperatura de solidificación es la misma que la de fusión, ¿vale? Porque habíamos visto cuando le aportamos calor. Pero cuando le sustraemos calor, va en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, estas temperaturas serán la misma. Realmente, este caso no lo veremos porque aquí tendríamos que tener en cuenta la presión. ¿Vale? Nos tenemos que acordar de estos dos pares. Entonces, temperatura de solidificación es la misma que la temperatura de fusión, que era menos 38,4 grados centígrados. La temperatura de condensación, pues será la misma que la de evaporación, que son 357 grados centígrados. Mientras que el apartado C nos dice, así como en qué estado se encontrará a los 30 grados y a los menos 50 grados centígrados. Vale, estas gráficas nos permiten saber en qué estado nos encontraremos un material a cierta temperatura y hasta qué grados los puedo calentar sin que se me condense, sin que se me haga líquido, etc. ¿De acuerdo? Hey friend, I haven't seen you much. That was a killer show.